se encuentra un lugar donde la ira y el amor reconciliados son por medio del dolor. Se encuentra un lugar donde el quebrantado sanará. En la cruz Jesús se humilló, en la cruz mi lugar tomó, se dio todo por mí. En la cruz, en ese monte cruel, del dolor la paz compró, donde el inocente por el culpable se entregó. Ahí en ese lugar, perdón y amor siempre hallarás. En la cruz, Jesús se humilló, en la cruz mi lugar tomó, se dio todo por mí. En la cruz el príncipe del cielo murió, mis pecados él tomó, se dio todo por mí. Se dio todo por ti. Mi alma y divina gracia halló. Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó. En la cruz, en la cruz, Jesús se humilló, en la cruz mi lugar tomó, se dio todo por mí. En la cruz el príncipe del cielo murió, mis pecados él tomó, se dio todo por mí. Se dio todo por ti. En la cruz. Pasaje que leímos hace un momento, vemos las instrucciones de Dios para el hogar cristiano. Y déjeme repetir, para el hogar cristiano. Alguien que no es cristiano no puede ni tiene el deseo de poner en práctica estos principios en su hogar, en su matrimonio. Pero el cristiano reconoce que la vida que agrada a Dios, que el amor es una decisión y no un sentimiento. Que no se trata de lo que yo siento, sino se trata de lo que uno decide. La vida está compuesta de decisiones. ¿Sí me está siguiendo? Estamos donde estamos el día de hoy en gran parte por decisiones que hemos tomado en nuestra vida, en nuestro pasado. Alguien dijo, la vida está compuesta de un montón de decisiones que hemos tomado a través de los años. En otras palabras, si se encuentra en un lugar donde hay insatisfacción, donde no hay felicidad, donde las cosas le han fallado, le han salido mal, la primera persona que necesita culpar, verse en el espejo es usted, porque fueron sus decisiones que lo han llevado a donde están. Y el cristiano reconoce que el hogar cristiano es de mucho valor, que el matrimonio no es para un ratito hasta que ya te desenamoraste o hasta que algo pasó, que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe.
El cristiano decide obedecer a la palabra de Dios y espera en el Señor. Entonces aquí vemos las instrucciones de Dios para el hogar cristiano, para que el hogar cristiano sea duradero. Y tenemos que regresar a la intención principal de Dios. Dios intentó que el matrimonio fuera para toda la vida. Entonces, un hogar cristiano se va a definir cristiano primeramente por su perseverancia, por su compromiso, por su fidelidad y lealtad del uno al otro hasta que la muerte los separe. Y no quiero decir que cristianos no pueden pasar por el terrible situación que es un divorcio, y sí los hay. Gracias a Dios, porque es un Dios misericordioso que nos da sus misericordias y nos ama, y Él es fiel con nosotros a pesar de que nosotros somos infieles y muchas veces desobedientes. Pero ese no fue el plan original de Dios. Dios intentó que el matrimonio cristiano fuera para toda la vida, fuera duradero. Le estamos dando una gran desventaja a los hijos cuando matrimonios son egoístas, y el egoísmo es lo que está detrás de cada divorcio. Y no ponemos la responsabilidad y la fidelidad y la obediencia primero. Entonces estamos dándoles una gran desventaja a nuestros hijos, porque las estadísticas demuestran que hijos de padres divorciados son más probables de ellos también sufrir el divorcio. Ahora, no estoy diciendo esto para hacer sentir mal a alguien que ha pasado por el divorcio. Como dije, Dios es bueno, Dios es fiel, y Dios es bueno para enderezar nuestras veredas. Pero el daño se hace, las consecuencias ahí quedan muchas veces. Dios perdona, pero hay consecuencias por nuestras decisiones. ¿Cuántos están de acuerdo a eso? Amén. Dios intentó que el hogar del cristiano fuera armonioso, que estuviera unido, que fuera feliz y que fuera prosperado. Dios desea prosperar los hogares cristianos. Y si usted se asoma en el diccionario y ve la palabra prosperar, obviamente la primera definición que da el diccionario es prosperidad económica, pero eso no es todo lo que califica la prosperidad, todo lo que implica la prosperidad. También otra definición en el diccionario de prosperar es cobrar fuerza y triunfar. Y mire, cuando Dios prospera a un hogar, vamos a ver un hogar triunfante, un hogar victorioso, un hogar exitoso. Así es. En tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, Juan, hablándole a su discípulo, a su hijo en la fe, Gallo, le dice lo siguiente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué padre no quiere que sus hijos prosperen, verdad? Y aquí vemos en esta bendición, deseo que tenía Juan para su discípulo Gallo, vemos cómo también Dios quiere prosperarnos a nosotros. Vemos prosperidad física y material. Le dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero también dice: así como prospera tu alma. Y ahí se está refiriendo a lo emocional y sobre todo a lo espiritual. ¿De qué sirve tener mucho dinero, tener una carrera, tener una casa espaciosa llena de contiendas, dice la Biblia? Así es. O con un hogar quebrantado, con hijos regados aquí y allá. Así es que esa no es verdadera prosperidad. El mundo eso le llama, pero la prosperidad de Dios es una prosperidad completa, es una bendición completa. En Primera de Crónicas 22:11 le dijo David a su hijo Salomón antes de morir: ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado. O sea, no puede haber verdadera prosperidad apartados de Dios. No como cristianos. No puede haber verdadera prosperidad apartados de Dios. Una va con la otra. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia lo dice en Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es una bendición completa, no parcial. No es una bendición en una área, por ejemplo en tus finanzas, y tus hijos andan todos desbalagados. O tu matrimonio ya se disolvió y se acabó. No, es una bendición completa. Así desea bendecir Dios a sus hijos.
cuando sus hijos somos obedientes a su palabra. La bendición de Dios es inconfundible y es incomparable. Mire conmigo Salmo 128, por favor. Salmo 128. Anoche en la reunión de varones lo leímos. Quiero volverlo a leer. Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Sabe lo que quiere decir bienaventurado? Por una parte quiere decir bendecido, y la otra parte quiere decir dichoso, feliz. Amén. A alguien que tiene la bendición de Dios va a ser feliz, dichoso. Y alguien que no es feliz, no es dichoso, no puede realmente decir que tiene la bendición de Dios. Porque una va con la otra. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Amén. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. No nada más en lo material, no nada más en tu trabajo, con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos. Versículo 5, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Y no está refiriéndose nomás a verlos crecer en edad y ver a los hijos casarse y luego a los nietos y a los bisnietos. No nada más está tratando, no nada más está refiriendo a eso este salmo. Se está refiriendo a ver a tus hijos andando también con la bendición de Dios en sus vidas. También siendo bienaventurados, también andando en los caminos de Dios, también temiendo a Dios en sus vidas. Eso es la verdadera bendición de Dios. Muchos tienen la costumbre de saludar llamándose bendecidos. ¿Ha oído a gente así? Que usted les diga, oh, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bendecido. Hermana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bendecida. Yo me acuerdo de una hermana así allá cuando estábamos en Long Beach, teníamos poco tiempo, una familia, una pareja en la iglesia, y ella era una hermana que siempre que la saludaba decían blessed. How are you? Blessed. Hi Mrs. Nelson, how are you? Blessed, blessed. Siempre contestaba bendecida. Años después se fueron de la iglesia porque se fueron causando división, causando problemas en la iglesia. Años después su hijo se terminó siendo un homosexual. Pero usted se la encontraba y ella decía, blessed, bendecida. Ando de rebelde, pero bendecida. No creamos bien a nuestro hijo, pero estamos bendecidos. ¿Qué es lo qué nos hace pensar como cristianos que podemos hacer las cosas como se nos da nuestra regalada gana? Que podemos vivir a nuestra manera, ignorando las instrucciones de Dios, el orden de Dios para el hogar, para la vida, para la familia, y tener su aprobación. Y sobre todo seguir teniendo sus bendiciones. Hermanos, les recuerdo que la salvación es gratuita, es un regalo de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don, es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloría. Gloria a Dios que no cuesta nada ser salvo. A Cristo le costó su vida en la cruz del Calvario, como cantaba la hermana Daniela. Pero a usted y a mí no nos cuesta nada, lo único que tuvimos que hacer es recibir ese regalo. Y somos salvos. Pero oiga bien, las bendiciones de Dios sí cuestan. Las bendiciones de Dios no son gratis. La Biblia es un libro de promesas. Pero cada promesa es una promesa condicional. Las bendiciones sí cuestan, y lo que cuestan, el precio de tener las bendiciones de Dios se llama obediencia. El cristiano obediente, que teme a Dios, que anda en sus caminos, que es fiel, ese tendrá la bendición de Dios. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Y Dios nos bendice de muchas maneras que no merecemos. Yo entiendo eso. Nos hace despertar cada mañana, y gloria a Dios que la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, y pone un techo sobre nuestras cabezas y nos alimenta y nos viste. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un padre fiel y Él cuida de sus hijos. Pero la bendición que estamos leyendo aquí en el Salmo 128, en otras porciones de la Escritura, que es evidente, que se puede ver
como un testimonio. Esta familia es una familia bendecida, su matrimonio está bendecido, sus hijos son bendecidos, su salud, su material, pero también sus relaciones, su hogar, su familia, se nota que son bendecidos. ¿Sabe por qué es eso? Por obediencia, por fidelidad. Pero muchas veces queremos igualar la prosperidad que da el mundo con la que da Dios. Y hermanos, son incomparables. Cierto. Muchos fabrican en su mente bendiciones de Dios. Amén. Y en realidad no fue Dios quien los bendijo. Fue este mundo. Porque se ve nada más en ciertas áreas prosperidad y en otras andan por los suelos. Están fracasando. No, Dios, la verdadera victoria, el éxito está en toda la bendición de Dios en su vida, en su hogar y en la vida de sus hijos. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Eso es lo importante entender, hermanos. Dios instituyó esa maravillosa institución llamada familia. Fue idea de Dios. Dios nació en el corazón, en la mente de Dios, y Dios la creó. Mire conmigo Génesis capítulo 2, por favor. En esta mañana le quiero hablar acerca de la iglesia y la familia. Y ahorita va a entender por qué el tema de este mensaje, la iglesia y la familia. Pero mire Génesis 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y el versículo 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y hermano, déjeme parar un momento aquí. Yo creo que literalmente Dios arrancó una costilla del hombre y de esa costilla formó a la mujer. Así como creo que Dios creó el cielo y la tierra y el universo en 6 días literales. Estamos bombardeados de gente humanista, de gente atea, de gente enemiga de la palabra de Dios, que nos quieren que creamos que todo vino de una explosión en las estrellas. ¿Cuándo fue la última vez que usted agarró un cohete y lo metió en un bote con otras cosas y que explotó y que algo bueno salió de eso? ¿Desde cuándo acá algo es creado por una explosión? O que venimos de un pez que salió del agua, una bacteria que se hizo un pez y luego se hizo un anfibio y le salieron patas y empezó a arrastrarse por la tierra. O que venimos del simio. Se toma más fe creer en esas tonterías que creer en un ser todo inteligente, todo sabiduría, omnisciente, que nos dio con su designio, con su diseño perfecto, nos hizo a su semejanza y lo hizo todo perfecto, con un orden perfecto. Amén. Debemos de estar todo el tiempo firmes en nuestra convicción, sabiendo qué es lo que creemos y por qué lo creemos, especialmente ustedes jóvenes. Porque siempre el mundo está tratando de hacernos dudar de la palabra de Dios. Así como lo primero que hizo la serpiente es querer hacer dudar a Eva. ¿A poco fue lo que Dios dijo eso? No es cierto que Dios dijo eso. Siempre poniendo en duda lo que dice la palabra de Dios. El cristiano tiene que estar firme en su fe, en su convicción de la palabra de Dios. Dice el versículo 22: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. ¿Se fija la diferencia entre varón y varona? En el hebreo original, varón es ish y varona es isha. ¿Sabe por qué? Porque hay una diferencia. Dios hizo al hombre diferente a la mujer diferente al hombre. Este asunto de transgénero es una aberración. Mire, sigamos leyendo, ahorita continúo con esto. Versículo 24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Varón en inglés dice male. Y hembra female. Son dos géneros diferentes. Varón y varona, acá en el capítulo 2, versículo 23, es man and woman. Algo diferente.
¿Me estás siguiendo? Dice versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios bendijo el matrimonio, Dios bendijo el hogar, Dios tuvo el primer matrimonio, Él ofició y unió al hombre y a la mujer para que fueran un matrimonio, un hogar, y les dijo, fructificad, tengan hijos. Amén. Y ahí vemos el propósito de Dios para el hogar. Decía, esta ideología del transgénero es una aberración. Y si usted no sabe lo que quiere decir la palabra aberración, el diccionario dice lo siguiente: error del entendimiento, desvío de lo moral, acto o conducta depravados y perversos. Eso es lo que es una aberración. Es una afrenta al plan original de Dios. Compartí este post en Facebook esta semana y dice lo siguiente: distorsión de la identidad de género en FaceApp. Yo no sé cuántos de ustedes tienen esa aplicación y usan esa aplicación. Se llama FaceApp. En FaceApp dice, uno puede transformar la apariencia de su cara, de su rostro, a hombre o mujer. Parece ser divertido, algo que se puede disfrutar como un pasatiempo. Parece no tener nada de malo. Sin embargo, sospecho que FaceApp fue creado con intenciones siniestras, con el fin de educarnos que la ideología de transgénero es buena. Nos enseña que el ser humano tiene el derecho de definir y cambiar su orientación sexual. ¿Por qué una intención siniestra? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué es que FaceApp se hizo viral en el mes de junio? ¿Será pura coincidencia? No. El mes de junio es el mes en que se celebra el orgullo LGBTQ. Lesbiano, gay, homosexual, bisexual, transgénero y Q. Le agregaron Q, que quiere decir indecidido. No he decidido si soy hombre o soy mujer. Ok, eres Q. Ya. Eso es lo que quiere decir LGBTQ. Es una conmemoración. Esos desfiles que hay de Pride, de orgullo, es una conmemoración de la rebelión de Stonewall. Búsquenlo. Look it up, Google it, como dicen. Es una conmemoración de la rebelión de Stonewall el 28 de junio de 1969, la cual tuvo el propósito de liberar a la comunidad LGBTQ y lograr que alcanzara igualdad en Estados Unidos. Miren, hermanos, hay años en la historia, hay años que tienen un efecto profundo, un impacto profundo en futuras generaciones. Yo creo que el 2020 es uno de esos años. Mucho de lo que está sucediendo ahorita va a impactar por mucho tiempo a futuras generaciones y vamos a ser recordados, va a ser recordado este año por muchos años. De la misma manera 1969, si usted lee la historia un poquito, 1969 fue el origen del movimiento feminista. 1969 fueron el movimiento de free love and free sex, sexo libre y drogarse con drogas ilícitas como la heroína y LSD y todo eso, los conciertos como Woodstock y los Beatles y todo esto que estaba viniendo a la escena, que lo único que promovían era la rebeldía en contra de la autoridad, el querer redefinir lo que era la familia, el promover la promiscuidad y la inmoralidad. Eso es lo que salió de 1969. Dije yo en el servicio pasado, yo siento que lo único bueno que salió de 1969 fue que mi hermana Laura nació en ese año. Porque de ahí para allá, y toda esa ideología sigue levantándose y renaciendo y promoviéndose hasta el día de hoy. Porque esa generación no protestó, no dijeron nada, dejaron que hubieran las protestas, las marchas contra la autoridad, el desenfreno moral, y no hubo quien se parara y dijera eso no está bien. Por eso es que hasta ahora estamos batallando con lo que estamos batallando en la sociedad que vivimos. Y de la misma manera, lo mismo que está pasando ahorita va a repercutir en muchos años por delante.
por una generación de conservadores, de gente moral que no dice nada, que nos acostumbramos y aceptamos lo que los desenfrenados, lo que los perversos, lo que los inmorales de la izquierda, los liberales nos dicen, nos dictan qué hacer. Wow, cierto. Dice esto aquí, el punto es este: queda claro que hay una conexión entre Face App y ese movimiento, que Face App apoya y promueve que aceptemos el cambio de género, los transgéneros, como algo moralmente correcto, mientras nos divertimos y entretenemos usando su aplicación. Redefinir, reasignar y cambiar la identidad de género es una clara violación del propósito de Dios al crear al hombre varón y a la mujer hembra. Todo lo que promueve y apoya tal ideología es contraria a los propósitos e intenciones originales de Dios y por lo tanto es maligno. La Biblia dice claramente: el mundo entero está bajo el maligno. Así es. Para contrarrestar esta intención siniestra, lo primero que deberíamos hacer es dejar de usarla. Amén. Dejar de usarla. Every time you use and you play with that app, you are participating Cierto. in that ideology, en ese movimiento. Eso es lo que estás haciendo, joven, y algunos de ustedes adultos también. La Biblia dice que como hijos de luz no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amén. No nada más es all fun and games, es lo que está detrás de eso y qué quieren promover. Tú dices, wow, yo no voy a cambiar de pensar yo. Yeah, not you, but what about your kids? You're going to have kids one day. Y así como para ti se te hace bien fácil estas cosas que no tienen nada de malo, agárrate cómo van a creer tus hijos y lo que van a practicar tus hijos. Ajá. Cierto. Amén, hermanos. Amén. Más bien deberíamos disfrutar la verdad del diseño original de Dios al crear a dos géneros completamente distintos, pero perfectamente uno para el otro, con el fin de formar un hogar, una familia y levantar futuras generaciones para Dios, cumpliendo así el plan perfecto de nuestro Dios. Dios instituyó el hogar, Dios instituyó la familia. La Biblia es el manual del hacedor. Qué ridículo, no es como que yo tengo un microondas y yo agarro ropa sucia y la meto al microondas y le echo agua y quiero que lave la ropa. El hacedor iba a decir, ¿are you crazy? El microondas no es para lavar la ropa, es para cocinar, para calentar los alimentos. ¿Por qué? No, pero yo quiero usarla para lavar la ropa. Así es de necia la gente que quiere redefinir la familia y darnos esa ideología de cambiar de género. No es para la cual Dios lo formó. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Y el cristiano debería pararse firme y debería de reprender y decir, eso no está bien. Yo voy a definirme claramente qué es lo que creo y cómo voy a vivir. Amén. Bueno. Cuando se siguen las instrucciones, el orden de Dios para el matrimonio y el hogar, siempre habrá buenos resultados. Ajá. Aquí en Efesios 5, donde leímos, vemos el papel del esposo, el papel de la esposa, el papel de ambos como padres, y entrando al capítulo 6, el papel de los hijos hacia los padres. Y es el plan perfecto, inerrante, infalible de Dios para la familia, para la familia. Todos los que tenemos carro aquí, ¿sabe que su carro viene con un manual? Y en ese manual trae un schedule de mantenimiento. Y cada mantenimiento que se le tiene que dar a su carro cuando llega a las 25,000 millas, a las 50,000 millas, a las 100,000 millas. ¿Sabe lo que hacemos la mayoría de nosotros? El hacedor, vamos a decir Chrysler, tiene una manera de cómo darle mantenimiento a sus carros Chryslers que hace, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros, como somos bien codos,
Decimos, no, me cuesta mucho llevarlo a la agencia. En primer lugar, no hacemos el mantenimiento cuando dice que se debe de hacer. Segundo, vamos con otro mecánico que me lo haga ahí a su manera. Ya tarde, ya que se pasó el tiempo, y a otro mecánico. No vamos a la agencia porque cuesta muy caro. Y por eso los carros ya para cuando tienen 120,000, 130,000, 140,000 millas, ya les está fallando un montón de cosas. Le garantizo una cosa: si usted llevara su carro y lo comprara nuevo, porque pocos de nosotros hemos podido comprar un carro nuevo, pero si lo comprara nuevo y lo llevara a la agencia a hacerle el mantenimiento que debe de hacerse, al millaje que debe de hacerse, su carro le duraría mucho más tiempo sin problemas, sin que se le descompusiera. Pero ¿sabe por qué se descompone? Porque no seguimos las instrucciones, porque no seguimos el manual. Así es el matrimonio, así es el hogar. ¿Sabe por qué fallan los matrimonios cristianos? ¿Sabe por qué no hay felicidad, no hay unidad? ¿Sabe por qué hay división? ¿Por qué hay divorcios? ¿Por qué hay hijos desbalagados que andan por malos caminos, que no quieren nada con Dios? ¿Sabe por qué? Porque no seguimos las instrucciones. Hacemos las cosas a nuestra manera. Pero queremos que Dios me bendiga. Lo quiero hacer, quiero que el carro me dure bien, no se me descomponga, pero le voy a dar el mantenimiento como yo quiera. Lo voy a tratar como yo quiera. Y quiero que mi matrimonio Dios le bendiga, pero quiero hacerlo a mi manera, como yo quiera, como me da la gana. No, hermanos, el cristiano va a la palabra de Dios. Antes de ser cristiano no nos importaba este libro. No leíamos este libro. No lo entendíamos. Pero ahora tenemos a un Espíritu Santo que nos da discernimiento para entender. Y nuestro deber es obedecer los mandamientos de Dios. Ponerlos en práctica. Dice la Biblia, no seáis simplemente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. El que es un oidor y no un hacedor se engaña a sí mismo. ¿Sí o no? La iglesia, oiga bien, también es llamada una casa y una familia espiritual. No voy a ir ahí por causa del tiempo, pero si usted va a Hechos 16, ahí va a encontrar la historia del carcelero en Filipos. ¿Se acuerda que se postra ante Pablo y Silas y le dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y ahí entendemos la referencia de casa, no está refiriéndose a tu casa de material, está refiriéndose a su familia. Y si leemos un poquito adelante, vemos que él los llevó a su casa, a la casa de construcción, pero dice que se bautizó con todos los de su casa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahí ya no está refiriéndose a la casa material, ahí se está refiriendo a la familia. Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y más adelantito dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y nos damos cuenta que ese salmo está refiriéndose, esa casa que menciona, si Jehová no edificare la casa, está refiriéndose a la familia. ¿Sí o no? También vemos allá en 1 Timoteo 3:15 que Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea que la iglesia también es una familia. Y en Efesios capítulo 2 y versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros a nosotros los que somos gentiles. Antes estaba el pueblo de Israel y las promesas de Dios eran para Israel nada más, pero en Cristo los gentiles podemos ser un solo, parte del pueblo de Dios y parte de la familia de Dios. Aquí lo dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En 2 Timoteo 2, 19 al 21 habla de una casa grande y entendemos que se está refiriendo a la familia de Dios, que es una familia bien grande. ¿Sí o no? Cierto. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Menciona que hay un nuevo nacimiento.
Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando alguien recibe a Cristo como su Salvador, es nacido de nuevo. Una nueva criatura en Cristo. Y gloria a Dios, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En el verano de 1990, mi esposa y yo fuimos salvos. Recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Nacimos de nuevo. Este verano cumplimos, por la gracia de Dios, 30 años de ser salvos. Nuestro nuevo nacimiento. En 1 Pedro 1:23 dice la Biblia, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta es la simiente incorruptible, la semilla incorruptible que fue sembrada en el corazón y dio fruto y trajo fe a nuestras vidas. Fe en Cristo Jesús para ser salvos, para poner nuestra fe en Él. Y en el momento que alguien pone su fe en Cristo, es nacido una nueva criatura en Cristo. Yo siempre he dicho que ese versículo, 2 Corintios 5:17, es un versículo para probarse a sí mismo. ¿Quieres saber si eres salvo o no? Si eres hijo de Dios o no. Si realmente naciste de nuevo o no. ¿Qué cambio hubo en tu vida? Ahí dice claramente, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo pude ver en mi propia vida, pude ver los cambios que el Señor hizo en mí. Yo tenía un vocabulario bien grosero. Yo fumaba, yo tomaba licor, yo veía pornografía, era un desastre de vida. Con razón dijo el salmista, pacientemente esperé en ti y oíste mi voz me sacaste del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Puso luego en mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Y eso lo pude ver en mi vida. Que el Señor me cambió. El Señor no nada más me cambió a mí, cambió nuestro hogar, nuestro matrimonio. Porque íbamos a la ruina. Nuestros niños tenían 3 y 2 años de edad. Y éramos como perros y gatos peleando todo el tiempo. Todo el tiempo amenazándonos, que ya te voy a dejar, que no, yo te voy a dejar a ti, que ya me cansé, que fue un error casarme contigo. Así nos tratábamos. Pero cuando Cristo nos salvó, nos dimos cuenta de que había propósito por el cual seguir juntos y seguir viviendo. Y empezó el Señor a enderezar nuestros pasos. Y nuestro matrimonio empezó a mejorar. Y empezamos a criar a nuestros hijos diferente. Ahorita mis 3 hijos, por la gracia de Dios, están casados con otros cristianos, viviendo para el Señor, yendo a la iglesia, sirviendo al Señor fielmente. Y digo, gloria a Dios, no fuimos nosotros, fue el Señor. Amén. Porque el Señor cambia vidas. Lo pude ver en la vida de mi padre. Antes de ser cristiano, él era músico, él se embriagaba, él decía majaderías, no quería nada con Dios. Pero cuando Cristo le salvó, Dios lo transformó a ser un hombre consagrado, un hombre temeroso de Dios, un hombre fiel, un hombre de oración. Digo, solamente Dios puede tomar una vida. No importa qué tanto hayas corrido en el pecado, el Señor puede transformarte todavía. Así es. Eso es lo que hace el nuevo nacimiento. Amén. En 1 Pedro capítulo 2 versículo 1 y 2 dice la Biblia, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire, cuando un bebé nace, lo primero que quiere saber el doctor la siguiente mañana es, ¿ya comió? ¿Sabe por qué? Porque lo natural, lo normal, lo que se espera es que una criatura en cuanto nace, lo primero que va a tener es hambre de la leche de su mamá. ¿Sí o no? Y si un niño pasa un día, 2 y no ha comido, un bebé, algo no está bien. Algo no está bien, está enfermo. Algo pasó, no nació normal. Porque lo normal es que tenga apetito. Yo no entiendo cuántos se llaman cristianos, pero no tienen apetito de la palabra de Dios. Y pueden pasar 1, 2, 3, 4, 5, 1 mes, 2 meses, 3 meses sin ir a la iglesia, sin levantar su Biblia y leerla, y están perfectamente bien. ¿Y te llamas cristiano? Un cristiano va a tener hambre y sed de la palabra de Dios. Antes de ser cristiano, a mí no me importaba este libro. Ni lo levantaba ni lo agarraba.
Y muchas veces mi abuelita nos daba una Biblia, nos hacía que leyéramos un capítulo, se me hacía tan aburrido, no lo entendía. Pero una vez que acepté a Cristo, empecé a tener hambre por la palabra de Dios. Y si trajera aquí mi Biblia, otros hermanos la han visto, mi primer Biblia después de ser salvo, está tan viejita, está rota por todas partes, está toda marcada, rayada por todas partes, porque me la pasaba estudiando y apuntando y poniendo referencias, porque la usaba. Y quería alimentarme de ella, porque es normal que alguien que ha nacido de nuevo tenga hambre de la palabra de Dios. Así es. Vuelve. Y si no, es porque hay una enfermedad. Amén. ¿Se ha fijado que cuando muchas veces uno se enferma, qué es lo que pierde? El apetito. Ajá. ¿Sí o no? Cierto. Ya, es una de las señales. Tienes gripa, tienes flu, o tienes un problema estomacal, pierdes el hambre. ¿Sí o no? Amén. ¿Sabe cuál es la enfermedad de los cristianos hoy en día? El pecado. Así es. El pecado es una enfermedad. Por eso no tienes deseo de venir a la iglesia y escuchar palabra de Dios. Amén. Por eso no tienes deseo de leer la palabra de Dios. Por pecado que no se ha confesado. El pecado es como un cáncer que ahí está y va carcomiéndolo por dentro algo. Mata las células. Mata las células espirituales. Amén. Nos quita el deseo de alimentarnos y de crecer, desarrollarnos normalmente. Cierto. Hermano, no falte a la iglesia. Amén. No deje de leer su Biblia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es. Jesús le dijo eso a sus discípulos. Amén. Es la única manera de que vas a ser desarrollado, que vas a crecer en tu salvación. Bueno. La iglesia es donde nos alimentamos de la palabra y crecemos espiritualmente. Les dije que leímos en este capítulo de Efesios 5 acerca de las instrucciones de Dios para la familia. Pero también encontramos algo más en este pasaje. Y quiero que lo vea ahí en Efesios 5:32. 5:32. ¿Ya lo encontró? Efesios 5:32. Grande es este misterio. ¿Cuál misterio? De que Dios compara la familia con la iglesia y la iglesia con la familia. Porque ahí en el pasaje está diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y luego le dice a la esposa: casadas, está sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y o sea que la relación matrimonial y la familia, porque entramos a los hijos, entrando al capítulo 6, tiene algo que ver con la iglesia, y la iglesia tiene mucho que ver con la familia. Y ahí lo dice en el versículo 32: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Oh, yo pensaba que me estabas hablando del matrimonio. Sí, pero detrás de eso te estoy hablando del Cristo y de la iglesia. Es lo que está diciendo. ¿Me estás siguiendo, hermano? Amén. O sea que la familia y la iglesia están entretejidas, Cierto. están íntimamente relacionadas. La familia cristiana y la iglesia. Amén, hermanos. La iglesia es donde nos alimentamos de la palabra y crecemos espiritualmente. Y es por eso que también nos llamamos hermanos. Mire, ahí mismo en Efesios, pero capítulo 4. Versículo 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así es. Los cristianos tenemos el mismo Padre. No, Dios no es Padre de toda la gente del mundo. No se crea esa mentira derechita del infierno. Así es. Eso es el pensamiento común allá afuera. Everyone is a child of God. No, Señor. Not everybody is a child of God. No todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero la Biblia dice claramente en Juan 1:12: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Cristo, a eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta que una persona nace de nuevo en Cristo Jesús, se convierte en un hijo de Dios. La Biblia dice ahí mismo en Efesios que fuimos adoptados. Así es.
y que somos aceptos en el amado es Cristo Jesús. Entonces somos hijos de Dios. Y dice, por eso pues, tenemos al mismo Padre. Y deberíamos de tener esa unidad, mantenernos unidos como familia espiritual, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos al mismo Señor, tenemos la misma fe, tenemos el mismo bautismo y tenemos al mismo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Y más adelante dice que Dios nos puso en la iglesia para ser edificados. En el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. En el versículo 15 dice que no debemos seguir la verdad en amor para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, dice, la vida del cristiano, de la familia cristiana está bien entretejida, bien dependiente, relacionada con la iglesia, y la iglesia depende de las familias que la componen. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? Voy a darles 5 cosas y termino. Número 1, la familia necesita ser salva y estar en una buena iglesia para tener la bendición de Dios. Cualquier familia cristiana, cualquier familia, oiga bien, para tener la bendición de Dios primeramente tienen que ser salvos. Y no nada más salva mamá, y no nada más salvo papá, salvos los padres y los hijos. Cuando el hombre le preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Le dijo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. El Señor quiere salvar toda nuestra familia. Amén. Para poder bendecir nuestro hogar. Si la familia no es toda salva, si nada más uno es salvo, Dios no puede bendecir esa familia como quisiera bendecirla. Cierto. Ore por la salvación de sus hijos, asegúrese que sus hijos son creyentes, no nada más que lo acompañan a la iglesia porque usted les dice. Dije esto la semana pasada, algunos jóvenes en nuestra iglesia, si sus padres no los trajeran, no vendrían, because they have better things to do. The only reason you come because your parents drag you to church. That worries me. Eso me preocupa. Porque un cristiano tiene el deseo de ir a escuchar palabra de Dios. Amén. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Es que asegure que sus hijos son salvos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así es. Él dijo eso. Amén. El cristiano debe llevar fruto. Sí. La Biblia dice en Juan 15, ¿verdad? Que él nos, como el pámpano no permanece en la vid, no puede llevar fruto. Así tampoco nosotros si no permanecemos en la vid. Dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí está. Amén. ¿Sí o no? Cierto. Dios espera ver fruto, fruto de cambios, fruto de una vida diferente, fruto de consagración, fruto de servicio. Amén. Fruto de hablarle a otros de Cristo. Entonces, fruto de tener hambre por la palabra de Dios. Entonces, sus hijos, sus niños, sus hijos, ¿leen la Biblia ellos solos o tiene usted que decirles, ándale, quiero verte que leas la Biblia? ¿Quieren ellos venir a la iglesia, a la reunión juvenil? Lo tienen que estar diciendo, ándale, ve, arréglate, ve, tienes que ir. That's a dead giveaway. I'm sorry, but that's a dead giveaway. They don't want to come to church, they don't want to read the Bible, they don't want to pray, they think praying está bien para los papás, pero ellos no quieren orar. ¿Alguna vez ha oído usted a sus hijos orar? Bueno eso. ¿Ah? Man, algo ahí sospecho que a lo mejor no son salvos. A lo mejor nomás son religiosos. Cierto. A lo mejor son bautistas, pero no son creyentes. ¿Sabes que la iglesia bautista no puede salvar a nadie? Así es. Bueno eso. ¿De qué te sirve ser bautista? Cuando te mueres te vas a ir al infierno. Amén. Es Cristo quien salva. Amén. Y es a Cristo a quien tienes que entregarle tu vida. Y cuando lo hagas, todo tu ser va a cambiar. La Biblia lo dice, no lo dice Alfredo Gómez, lo dice la Biblia. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Cierto. Amén. El pastor David Reyes, ahí en New Heights, decía esto: el Señor nunca me salvó de una vida de pecado. Doy gracias a Dios por eso, porque sus padres eran cristianos.
Yo nunca probé licor, nunca fumé, nunca anduve en malos caminos, gracias a Dios. Dice, el Señor no me salvó de una vida pasada de pecado, Él me salvó de una vida futura de pecado. And some of you young people, you excuse yourself that because you've been raised in church since you were little, that's why there's no change in your life, because you've been in church all your life. Ajá. Pero el problema es que no quieres vivir como cristiano, quieres imitar más a los del mundo. Te sientes más a gusto con amigos mundanos allá. Te identificas más con cómo ellos son, cómo hablan, cómo visten, la música que oyen, las palabras que andan hablando, los comentarios, las pláticas que tienen. Eso te interesa y esto no te interesa mucho. Wow. Sí, es cierto, el Señor no te salvó de una vida de drogadicción, de alcoholismo, de como algunos de nosotros los adultos. Pero te salvó para vivir una vida santificada. Ese es fruto de la salvación. ¿Dónde está la santificación? ¿Dónde está la consagración? ¿Dónde está el apetito espiritual? Así es. If you don't have that, don't deceive yourself. Don't deceive yourself. You're just a religious kid that's been raised in church. Eres un religioso, no eres un creyente. Papá y mamá, ore por sus hijos. Usted no los puede hacer que sean salvos. No podemos obligar a nuestros hijos a que sean salvos. Ellos tienen que, es una decisión personal. Pero ore por ellos y deje de engañarse a usted mismo diciendo, everything's okay, todo está bien. ¿Sabe qué es lo más terrible que pudiera pasar? Que usted un día, cuando venga a Cristo, se lo lleve a usted y sus hijos se quedan. Que usted un día esté gozando de la presencia de Dios en el cielo, de la presencia de Dios, y vea que sus hijos no están ahí con usted, que sean lanzados al lago de fuego. Eso puede, no hay cosa peor que le pueda pasar a un cristiano. Amén. No nomás están a hacer una oracióncita. It's just not about saying a little prayer. No nomás se trata de meterse ahí y meterte debajo del agua. It's not just about that. It's about a different life. Amén. Una vida nueva. A new life in Christ. So, if you said a prayer, and if you got baptized, but there's newness of life in your life, then you're not saved. I'm sorry to burst your bubble, but you're not saved. If that's all that makes you a Christian in your own eyes, the fact that you came forward, you said a prayer, you got in there, you got baptized, but there's no newness of life, then you're deceiving yourself. Te estás engañando a ti mismo, a ti misma. Y papá y mamá, nada más tengan la oportunidad, ya no estén bajo su influencia, hagan sus vidas, ahí se va a ver. Ahí se va a ver. Y usted va a ser una de esas personas que dicen, ore por mi hijo. Sí, tiene trabajo, tiene familia y todo, pero no quiere nada con Dios, nunca va a la iglesia. Pero sí es cristiano porque cuando tenía 14, 15 años aceptó a Cristo, pero no quiere nada con Dios. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Estoy tratando de ayudarle, hermano, para que abra los ojos, para que ore correctamente. Así es. Ore correctamente. Dios escucha las oraciones de los padres, padres quebrantados, padres cargados de corazón por sus hijos. Amén. Y usted permanezca fiel, dele un buen testimonio a su hijo, a su hija, para que vean ellos que su fe es real. Así es. No nada más algo pasajero de vez en cuando, sino que es real. Amén. La familia necesita ser salva y estar en una buena iglesia para tener la bendición de Dios. 2, la iglesia solo será tan fuerte y firme como lo estén las familias que la componen. ¿Cierto? Las familias componemos la iglesia está compuesta de familias. La familia necesita la iglesia para desarrollarse bien en los caminos del Señor, pero la iglesia necesita la familia para también desarrollarse bien. Entonces, si nuestra iglesia no logra ser una iglesia que impacta, que fuerte, que Dios la está usando, es porque las familias no andan muy bien espiritualmente tampoco. Cierto. Porque la iglesia está compuesta de las familias que las componemos.
Las familias, número 3, necesitamos representar el amor que Cristo tiene por su iglesia. La Biblia dice ahí en Efesios que el esposo, el trato que tiene para su esposa, la esposa cómo se comporta para su esposa, los padres cómo crían a sus hijos, los hijos cómo honran a sus padres. Es un cuadro, un retrato para que el mundo pueda ver la relación que tiene Cristo con la iglesia. Amén. Así es. Bueno. Nosotros, el testimonio de un cristiano, de una familia cristiana es poderoso. Cierto. Puede ser grandemente usado por Dios. Para que otros vean cómo Dios puede bendecir a un hogar. Amén. ¿Me está siguiendo, hermano? Amén. Número 4, la familia es esencial y es responsable de levantar descendencia para Dios. Dios no nos dio a nuestros hijos para nosotros. Dios nos dio a nuestros hijos para criarlos para Él, porque Él buscaba descendencia para Dios. Nuestros hijos no son para criarlos para nosotros. Por esto dice la Biblia que dejará el hombre a su padre y a su madre. No los vamos a retener con nosotros para siempre. Se van a ir. La pregunta es: ¿para quién van a vivir? Nuestros hijos no son para que vivan para nosotros, y tan mucho menos son para que vivan para el mundo. Es para criarlos, para que vivan para Dios. Así es. Para que vivan para el Señor. Es nuestra responsabilidad. Dios nos manda. Dice: herencia de Jehová son los hijos. Eso quiere decir dos cosas. Sí, el Señor te los presta, te los da por un tiempo formativo, pero son para devolvérselos a Él, para que vivan para Él. Porque son herencia de Jehová. No son tuyos, son de Dios. Y Él te los dio, Él te los puede quitar. Hello. Amén. Amén. Wow. Y de la misma manera, número 5 para terminar. Oiga bien, la iglesia es esencial y responsable de levantar descendencia para Dios. La iglesia también es una familia. El esposo representa al Padre. La esposa representa al Espíritu Santo. Y los hijos representan a los creyentes. La relación entre Cristo y su iglesia, la esposa representa a la iglesia, el esposo representa a Cristo. Esa unión produce hijos, así como el matrimonio, el esposo y la esposa se unen y tienen hijos. La iglesia debe producir hijos espirituales, una descendencia para el Señor. ¿Sí me entendieron, verdad? Me salí un poco ahí del mensaje. Pero volviendo ahí, la Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Casadas, está sujeta a vuestros maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces, claramente vemos que una cosa está relacionada con la otra. Y si un matrimonio se casa para tener hijos y criarlos para Dios, entonces la iglesia se une a Cristo. ¿Sabe para qué? Para producir hijos espirituales para Dios. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, para llevar el mensaje del Evangelio al mundo perdido? Amén. Para tener hijos espirituales, para levantar una futura descendencia para el Señor. Bueno. Amén. Amén. Si vamos a mantenernos esenciales, relevantes en este mundo en el que vivimos, tenemos que volver a los principios de Dios, a las instrucciones de Dios. Amén. Las familias hoy en día, la institución de la familia se ha degradado, ha disminuido tanto. Ya no le importa a la juventud hoy en día eso de casarse, de formar hogar. Ya no tiene valor, parece ser, la familia a los ojos del mundo. Y por eso se ha vuelto irrelevante. Por eso hoy en día es nada más un option, una opción si quieres casarte. Es un option si quieres tener hijos. Es más, dicen, pueden 2 hombres casarse y formar un hogar. 2 mujeres casarse y formar un hogar, algo que es una aberración. Así es, cierto. Pero ¿sabe por qué ha sucedido eso? Porque los mismos hogares, familias, no hemos levantado en alto nuestro hogar. No lo hemos valorado. Tristemente, el índice de divorcios entre cristianos es casi igual que el índice de divorcios en el mundo. Wow. ¿Y se ha fijado cómo los hijos de los cristianos, en vez de seguir con su fe en el Señor y viviendo para el Señor, están viviendo para el mundo, no quieren nada que ver con el Señor?
Entonces el mundo ve eso y dice, ¿qué diferencia hay entre ser cristiano y no? Es lo mismo. Por eso se ha desvalorado tanto la familia. Y por eso se ha desvalorado también tanto la iglesia. Yo no tengo control de nadie más que de mi familia, de mis hijos, de criarlos para el Señor y ver que ellos críen a sus hijos para el Señor, porque el Señor me va a traer cuentas a mí. Y como pastor es mi deber predicarles y decirles a usted qué es lo que Dios espera de nuestra iglesia. Pero usted decide, hermano, hermana. Yo le pregunto primero, antes que nada, ya para cerrar en oración, ¿es usted salvo? ¿Es usted nacido de nuevo? Joven, señorita, ¿eres tú nacido de nuevo? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Si no, asegura eso de una vez para todas. Es lo más importante. Si no tienes eso, todo lo demás es pura religiosidad y es en vano. Vamos a orar todos cerrados. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones.